demasiado verlo y asumirlo, lo tenemos cerca, lo tenemos allí. Estamos hablando de esta nueva amenaza que vive el mundo, así como ocurrió con la P1, después con la Delta. Ahora estamos hablando de la variante Omicron, que la propia Organización Mundial de la Salud ya advirtió que es de, no quiero exagerar acá, riesgo muy alto. Y de hecho decenas de países ya están cerrando sus fronteras, en especial con algunos destinos donde ya se ha detectado. Creo que la última noticia es que hubo 2 casos en Brasil, ¿no? Sí, En San Pablo. ahí en San Bien, Pablo. repasemos la información que se tiene hasta el momento y después lo conversamos. A ver. La nueva variante Omicron, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ha generado una reacción de pánico en numerosos países. Ya provoca nuevas suspensiones de vuelos con países del sur de África, como es el caso de Japón, y además empuja a la Unión Europea a reflexionar sobre la vacunación obligatoria. La Comisión Europea pidió este miércoles a los países de la Unión que pongan sobre la mesa la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus. Creo que es comprensible y apropiado liderar este debate ahora. ¿Cómo podemos alentar y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, advirtió también este miércoles que Omicron puede ser una amenaza para la recuperación económica global y recortó sus proyecciones para el crecimiento en 2021. La economía mundial podría crecer 5,6% este año, anticipó en sus proyecciones la OCDE, un retroceso de 0,1 puntos en comparación con sus anteriores previsiones hechas en septiembre. Además, la Organización Mundial de la Salud estimó que las prohibiciones generales de viajes no impedirán la propagación internacional de la variante, pero algunos países ya las implementaron. Por ahora, el único país latinoamericano donde se ha detectado la variante Omicron fue Brasil, que el martes anunció 2 casos en pasajeros procedentes de Sudáfrica y un tercero este miércoles en un pasajero de 29 años que venía de Etiopía. Los 3 casos se detectaron en el aeropuerto de Guarulhos, en el estado de Sao Paulo. La aparición reciente de esta variante lleva a que existan numerosas incógnitas sobre su contagiosidad, su resistencia a las vacunas y su gravedad. Un elemento tranquilizador hasta el momento es que no se ha detectado ningún fallecimiento asociado a la nueva variante. Bien, estamos en espera de un contacto con el doctor Henry Albornoz, que es infectólogo e intensivista y presidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, profesor adjunto además de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Porque obviamente esto supone un montón de preguntas nuevas. Nos costó mucho aprender lo que aprendimos desde el inicio de la pandemia hasta hoy y resulta que ahora hay nuevos capítulos porque las mutaciones llevan incluso hasta cuestionar la efectividad de las vacunas. Entonces, esto es como volver a empezar, o por lo menos uno tiene esa sensación. ¿Qué tan real es? Bueno, tenemos pronto el Zoom, me están diciendo, así que ya se lo preguntamos directamente al doctor Albornoz. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? No, me parece que está congelada la imagen, ahí va. Sí, está congelada la imagen. Ya se va a arreglar la situación. Puedo arrancar con ustedes. ¿Qué tanto les preocupa? Porque vieron que Uruguay y el gobierno plantea no alarmarse por ahora. ¿Correremos tarde? ¿No? ¿Les gustaría ver alguna medida un poquito más restrictiva, como vemos en algunos países vecinos, Pepe? Lo que está claro es que el mundo, o por lo menos los gobiernos, no quieren volver al 2020. No, está claro. Entonces están tomando precauciones que quizás en este momento puedan parecer un tanto excesivas. Vuelvo al marzo del 2020, cuando empleé una frase que la sigo manteniendo, y es que cuando comienza una pandemia todas las medidas pueden parecer exageradas y en el medio de la pandemia todas las medidas resultan insuficientes. No sé en este caso, porque hay como voces discrepantes de la peligrosidad que puede tener esta variante Omicron y que es una variante más que en realidad va a chocar contra el escudo protector que son las vacunas. Ayer lo explicaba un científico español, valenciano él, que ponía como ejemplo una suerte de llave maestra que tiene el coronavirus, que es la que le permite abrir
parte de nuestro organismo para poder ingresar en él. Y utilizando ese juego de palabras, señalaba que las vacunas lo que no permiten es que se utilicen tantas llaves maestras. O sea que no es que esa variante tenga 55... Habla de 50 mutaciones. 50 mutaciones, exactamente, le permite abrir más puertas, sino que por el contrario, cuando tiene más, se le puede llegar a complicar, y cuando no hay ninguna vacuna, o sea, no hay ninguna puerta que impida el ingreso, es cuando puede ingresar. De ahí la importancia y el reforzar la campaña de la vacunación para quienes aún todavía no se han vacunado. Lo otro es que se está tomando esto como parte, digamos, de incentivar la posibilidad de una vacunación obligatoria. Bien, a ver si ahora sí tenemos funcionando el Zoom. Doctor Albornoz, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo están? Disculpe la demora en el arranque, pero bueno, antes de yo empezar con las preguntas, me gustaría una reflexión de su parte en cuanto a, bueno, ¿qué amenaza real supone esta Omicron para nuestro país, considerando el porcentaje de vacunación, considerando, bueno, las medidas sanitarias bastante flexibles que hay hoy en día en comparación con lo que eran en el arranque en marzo de 2020 y en comparación con lo que son las medidas que están tomando otros países, ¿no? Ante la misma aparición de la Omicron? Bien, capaz que lo primero que me parece que hay que decir es que en realidad todavía tenemos poca información consolidada. Lo que tenemos es una alerta por la emergencia de una nueva variante, no es una novedad, era una situación previsible y esperable que eventualmente podían aparecer otras variantes, o sea que no escapa dentro de lo que estaba dentro de lo posible. Y lo que hasta ahora sabemos es que esa variante tiene algunas características distintas a las variantes anteriores, que generó una alerta inicial y una respuesta que está transcurriendo y que habrá que ir viendo cuánta adaptación necesita. Lo que sabemos es que esta variante parece ser transmisible como las anteriores, probablemente pueda ser más transmisible que alguna de las variantes anteriores. ¿Más agresiva? No, sobre eso todavía no tenemos información. De hecho, la mayoría de la información que disponemos hasta ahora se está comportando clínicamente como las variantes anteriores. Bien. Sin mayor agresividad. Se alertaba, ¿se acuerda? Cuando apareció una variante nueva que era más letal, que menos letal, que más contagiosa, Bueno, esta se comportaría similarmente, digamos. En cuanto a la agresividad, o sea, la capacidad de producir enfermedad y a que esa enfermedad tome un curso grave, no parece ser distinta a las anteriores. Pero en cuanto a la transmisibilidad, todavía no está absolutamente claro, pero es probable que pueda ser más transmisible que alguna de las variantes anteriores. Bien. Lo otro que sí sabemos es que puede reinfectar a personas que ya tuvieron COVID, lo cual tampoco es una novedad, porque alguna de las últimas variantes exactamente, algunas de las últimas variantes que fueron emergiendo también produjeron reinfección, o sea, personas que ya habían tenido COVID, expuestos nuevamente a esta variante del virus, pueden adquirirlo de vuelta y cursarlo asintomático o cursarlo con síntomas, o sea, con la forma de la enfermedad que es lo que conocemos como la COVID-19. Bien. Yo creo, doctor, si me permite la interrupción, yo creo que lo que nos estamos preguntando todos en realidad en este punto es, aún quienes nos hemos dado la tercera dosis, ¿no quedamos inmunes ante esta nueva variante? ¿Sortea las barreras o los obstáculos que la inmunidad que supusieron estas vacunas? ¿En qué porcentaje? Bien. Sí, ese es otro elemento de los que se toman en cuenta justamente para darle importancia y prioridad a estas nuevas variantes. La posibilidad de que eventualmente escapen a la inmunidad que hay en la población. De eso todavía no tenemos evidencia como para catalogar desde ese punto de vista a esta variante como distinta a las anteriores. Es probable que las vacunas funcionen y todo hace pensar que las vacunas van a ser, las que se han utilizado hasta ahora, van a ser efectivas
para prevenir las formas graves de enfermedad, para evitar los ingresos hospitalarios y para evitar los ingresos a las unidades de cuidado intensivo. Bien, pero ¿y esta información que habla de las 50 mutaciones del virus que viven en esta nueva variante, solo 32 se encontrarían en la proteína Spike, que es la que atacan principalmente las vacunas que hemos recibido? O sea, estarían sobrando ahí unas 20, casi 20, 18 mutaciones más que no tendrían, por lo menos en nuestros organismos, nada que las detenga. ¿Y ahí qué pasaría? Bien, ahí capaz que lo que hay que tratar de entender es, cuando nosotros hablamos de que tiene 30 mutaciones en la proteína S, lo que quiere decir es que la proteína S que este virus ahora forma probablemente sea relativamente distinta a la proteína S de las variantes anteriores. Ese es un poco la importancia que tiene cuando se dice que tiene 30 mutaciones o más. De esas 30 mutaciones, probablemente algunas sean importantes y le confieran alguna ventaja al virus, y otras probablemente no sabemos hasta ahora qué significado clínico real pueden tener. Entonces, pero en definitiva van a formar una nueva proteína S, o diferente. Exacto. ¿Y cómo nos defendemos de esa? Bueno, ahí es donde está el tema de que esa variante del virus con esta nueva proteína S en cierta medida puede tener condiciones de éxito para burlar, digamos, o escapar, como se dice, a las defensas que ya se ha generado en las personas que tuvieron la infección previa o en las personas que están vacunadas. Entonces, de eso todavía no hay información concluyente, de que si bien tiene mucha potencialidad para que eso sea así, todavía no está confirmado eso. ¿Eso qué significa? ¿Que no hay registros de personas, por ejemplo, en CTI con la nueva variante? Exacto. Vacunadas, ¿no? Por ejemplo, no. Exactamente. Bien. Todavía no hay evidencia de que las personas que se vacunaron puedan cursar una forma grave si se infectan con este nuevo virus. De hecho, la información a priori que hay hace pensar que las vacunas van a seguir siendo efectivas para evitar o disminuir el riesgo, mejor dicho, de estas formas más graves de la enfermedad. Ahora, como usted mismo lo planteaba en un principio, esto no es algo impensado. De hecho, siempre se supo que podría llegar a ocurrir porque es la historia del comportamiento del virus, de los virus, ¿no? Mutar. Exactamente. Pero entonces, si seguimos esta lógica, ¿cómo hay que imaginar el futuro? Cada 2 años una nueva vacuna más potente que otra, con una nueva fórmula para atacar nuevas proteínas S. ¿Hasta cuándo? Bueno, la Yo sé que le estoy preguntando algo no, está bien. Muy abstracto, pero digo, en realidad vamos 2 años y ya vamos 3 vacunas y cuántas variantes. ¿Hasta dónde va a ser? Y el mundo respondiendo como puede, con las crisis que todos sabemos que colateralmente han causado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que imaginar? Pero lo que pasa es que la historia de las pandemias es así. La historia de las pandemias es con olas de circulación viral, a veces del virus original o a veces del virus que ha mutado, y eso es lo que estamos viviendo, cambios en el virus que le permite generar nuevas olas de circulación del virus. Esas olas van a seguir ocurriendo hasta que haya una mejor adaptación entre el virus y los huéspedes que somos nosotros los seres humanos. Y fundamentalmente hasta que una proporción importante de la población adquiera alguna inmunidad que sea persistente. Y eso va a pasar fundamentalmente por tener exposiciones repetidas al virus a lo largo del tiempo. Y eso hace que las sucesivas olas posteriores, en general, sean de menor magnitud que las olas iniciales y que se vayan apagando a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo previsible. A ver si entendí bien, perdón, doctor. A ver si entendí bien.
Lo mejor que podemos desear entonces es contagiarnos todos, la mayor cantidad de gente posible, en el mejor escenario vacunados para que justamente la enfermedad no se traduzca en su expresión más crítica, hasta que nuestro propio organismo ya tenga los anticuerpos y se lleve bien con cualquier mutación nueva posible del virus. ¿Es así más o menos? Exacto, es llegar a lograr que gran parte de la población tenga un grado de inmunidad persistente y duradera que convierta a este nuevo virus en un virus similar a otros a los cuales tenemos exposición la gripe, estacional sí. Y frecuente. Una gripe, entonces, por ejemplo. Exactamente. Y de hecho tenemos otros coronavirus, que ahora los llamamos coronavirus humanos, pero que probablemente cuando emergieron, y no sabemos en qué fecha pudieron emerger, tuvieron un comportamiento probablemente similar a este. Lo que pasa es que la humanidad no tiene registro de esos eventos. Entonces, sí tenemos registros relativamente recientes de las pandemias de gripe. Pero lo esperable es eso, es que este fenómeno se vaya apagando y diluyendo progresivamente con las nuevas olas de circulación que cada vez van a ser de menor intensidad y de formas más leves de la enfermedad. Bien, pero entonces, para ir sacando conclusiones las posibles, ¿no? A ver, nuestro alto nivel de vacunación en la población no necesariamente es garantía de que no entre, porque en definitiva, incluso hasta su forma de contagio tampoco tiene tanta evidencia científica. Puede entrar. Bueno, bien, creo que ese es un punto importante. Nuestro nivel de vacunación es un factor muy importante porque tener el 70 y pico % de la población vacunada y ya el 30 y pico %, casi el 40% con una tercera dosis, nos da ciertas garantías de que una gran parte de la población hoy tiene un estado inmunitario que, si está expuesto al virus, es menos probable que lo adquiera, y si lo adquiere, mismo esta nueva variante, lo más probable es que no tenga formas graves que requieran internación, que requieran ingreso a la unidad de cuidado intensivo, y obviamente con mucho menos probabilidad de un desarrollo que nadie desea. Entonces, por eso es muy importante la vacunación y por eso es muy importante la tercera dosis, porque la tercera dosis es lo que nos hace prolongar en el tiempo este estado inmunitario. El mayor riesgo que nosotros tenemos es que la inmunidad que hoy tenemos se vaya perdiendo, porque la mayor parte de nuestra población adquirió la inmunidad a través de las vacunas. Hay que ver que expuestos al virus no tenemos mucha certeza, pero probablemente no sea más de un 20% de la población, quizás un poquito más o un poquito menos, ahí hay distintas estimaciones. O sea, la mayor parte de nuestra población tiene inmunidad adquirida a través de las vacunas. Entonces, pero ese es un fenómeno no es una inmunidad dinámico, eterna tampoco, porque ya vamos 3 dosis, ¿no? O sea... Exactamente. Es un fenómeno dinámico que sabemos que después que pasa cierto tiempo de las dosis, la inmunidad desciende. Entonces, lo más importante para nosotros es lograr mantener este alto estado inmunitario que, mientras sea a través de las vacunas, probablemente va a requerir en este momento administrarse la tercera dosis, y en el futuro, de acuerdo a la evolución y a la emergencia de información nueva que vaya surgiendo, se valorará si son necesarias nuevas dosis o no. Lo otro que es muy importante es que las medidas no farmacológicas, como se dijo en un momento, o sea, las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, el evitar los entornos cerrados con mucha población, o sea, la aglomeración, son medidas preventivas que siguen funcionando ante las nuevas variantes. Eso no cambia. Bueno, pero ¿las advierte tan presentes en nuestra población? Bueno, lo que pasa es que eso también cambia. O requeriría una campaña, ¿no?, de reforzamiento de esas medidas primarias básicas sanitarias.
El sistema es muy dinámico y va cambiando, ¿no? Con la percepción de que el riesgo ha bajado, claro, porque estamos una población, un porcentaje muy grande de vacunados, porque el número de casos ya hace casi 14 semanas se mantiene en niveles muy bajos, todos tenemos la percepción de que ese peligro disminuyó, que no tenemos un riesgo muy grande de adquirir el virus. Si eventualmente la variante entra y empezamos a tener nuevos casos, esa situación va a cambiar, la percepción de todos nosotros va a cambiar y estas medidas van a volver a tomarse con mayor, me sale seriedad, no es seriedad la palabra exacta, pero... compromiso. Exactamente, con mayor compromiso por todos, exacto. Doctor, lo dejo en manos de los panelistas. Supongo que tendrán alguna pregunta para hacer. Selva, seguramente. Henry, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Selva? Un gusto. Quería preguntarte, porque hay un esfuerzo en la comunidad internacional por las vacunas obligatorias. Y esto tiene que ver mucho con el tema de, bueno, cuanto menos personas vacunadas y más circule el virus, más mutaciones seguramente va a haber. Pero, ¿qué tan injusto es el sistema de distribución de las vacunas? Porque tengo entendido que la mayor parte de las vacunas en el mundo se ubican en los países del G20 y hay muy bajo porcentaje de países, por ejemplo en África en particular, donde hay vacunas. Y esto creo que es un desequilibrio que quizá el mundo no ha entendido. Es decir, que cuando hay una pandemia, el problema es de todos los países. No es que sí, basta porque que quede un uno país sin inmunizar logre, que te renueva la amenaza. Claro, es decir, lo que está haciendo es perjudicando al resto. Ya no estoy hablando de los grupos antivacunas que, bueno, que en algunos países europeos han tomado incluso categoría de... hasta de partidos políticos que han crecido en base a la prédica antivacunista. Estoy hablando de lo desparejo que ha sido la circulación de las vacunas en el mundo y cómo esto ha afectado. Estaría bueno que sobre ese tema explicaras. Bueno, bien, sí, sin duda. La accesibilidad a las vacunas y la distribución en la población es profundamente injusta y heterogénea. Como también lo son otros recursos en salud y otros recursos de otro tipo, por ejemplo en la alimentación. Entonces, obviamente eso en un contexto de pandemia y de gran alerta mundial se vuelve como crítico porque nadie se va a salvar solo y ningún país se va a salvar solo. Y de hecho creo que la demostración está en esto. Un continente que tiene dificultad de accesibilidad a las vacunas como es África, hoy está empezando a cursar lo que esperemos que no sea, pero probablemente pueda llegar a ser una ola de circulación de una nueva variante que seguro que le va a llegar de hecho ya llegó a prácticamente todos los continentes, hay más de 24 países que ya tienen casos y particularmente Europa, que es el continente que más casos tiene fuera de Sudáfrica y de África, ya está en prácticamente 14 países y de hecho tienen casos que son autóctonos, o sea, son casos que no es de gente que viajó a Sudáfrica y volvió con el virus, sino que corresponde a adquisición en su territorio. O sea que seguramente esto que también ha estado planteado desde el mundo académico y también desde las agencias internacionales, debería reforzar ese concepto de que la distribución de las vacunas tiene que llegar a todos los países, a todos los continentes, y eso es lo que nos va a permitir como especie humana dar una respuesta que sea lo más equitativa posible, pero también más protectora para todos. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, Alejandro Camino le pregunta, doctor. ¿Qué tal, Henry? Buenas tardes. Desde la perspectiva de un aliado indudable y para buena parte de la población, por lo menos, bastante indiscutible acerca del rol que han jugado las vacunas en el concierto internacional y en el nuestro en particular, al punto tal de estos que señalabas, incluso Victoria reforzaba la idea que estamos recuperando normalidades, fruto en buena medida de la exitosa campaña de vacunación, pero a su vez en el
lo que ustedes señalaban casi desde el comienzo, que era inevitable la aparición de las variantes, que con eso vamos a tener que convivir. Por lo tanto, el término que hemos escuchado, que se usa a propósito de cómo lo están viviendo otros países, usando la palabra pánico, siento que no es apropiada, que no es conveniente, no por quitarle gravedad al asunto, sino porque en realidad está pasando algo que se había anunciado. Entonces, si está pasando lo que se está anunciado, por lo menos pánico no debería ganarnos, ¿no? Pero en ese contexto pregunto, ¿cuál sería el número, si es que hay un número, relativamente mágico, entre comillas, deliberadamente uso esa palabra, que de alguna manera ante esta, digamos, aparición de nuevas variantes, con sus distintas mutaciones, con el verano con fronteras abiertas que se viene, con comportamientos que de alguna manera bajan los cuidados, ¿cuál es el número de personas, de compatriotas que deberíamos estar vacunados para en ese contexto jugar este partido con cierta mayor tranquilidad? Hasta ahora venimos bien, pero ¿alcanzará ese porcentaje o debemos subirlo? Bien, creo que dijiste un conjunto de cosas que son muy importantes. Quizás para arrancar por el principio de lo que decías, me parece que es absolutamente así. Debemos estar alerta y reconocer que tenemos un desafío nuevo, pero no debemos tener pánico porque vivimos esta situación y de hecho hace un año, casi 2 años que estamos en esta circunstancia. Entonces no es para tener pánico. El miedo y el pánico muchas veces nos llevan a respuestas inadecuadas, y eso lo vivimos al principio de la pandemia. Entonces creo que la reflexión que hacías es absolutamente válida. Lo otro es, bueno, ¿qué grado de vacunación nos daría certeza? Es muy difícil. Uruguay hoy tiene una situación muy buena que la tiene que mantener. Si nosotros logramos mantener más de un 80% de la población con un muy buen nivel de inmunidad, tenemos una garantía bastante buena de que no vamos a vivir situaciones nuevas, como ya vivimos cuando vivimos el pico de la ola más intensa, de riesgo de saturación del sistema de salud y de sobrecarga de todo el sistema. Entonces, hoy estamos casi con el 40% de personas con la tercera dosis. Lo que es clave es que en los próximos 2 meses eso llegue a un entorno de 60, 70% quizás, porque hay personas que progresivamente van a ir perdiendo el grado de inmunidad que adquirieron cuando se empezó a vacunar y recibieron las 2 dosis. Entonces, el llamado más importante para la población me parece que es ese, es reconocer que necesitamos una tercera dosis y que tendríamos que tratar de llegar al verano o al fin del verano con el mayor porcentaje posible de la población con tercera dosis administrada. Creo que eso es lo que nos va a dar la mayor seguridad para los próximos meses y sobre todo para el otoño y el invierno que viene. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Me quedarían muchas preguntas más en el tintero y a mis compañeros seguramente que también, pero a veces más vale no aturdirnos y ir detrás de la información y no pretender adelantarnos, ¿no? Sobre todo en este caso que tiene tanta incertidumbre en la vuelta. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto y saludos a todos y a la teleaudiencia. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.